Hola, buenas noches, feliz fin de semana, feliz fin del fin de semana. Espero que hayas tenido un buen domingo. Bueno, hora de reflexionar, hora de pensar un poquito lo que nos pasó y lo que nos va a pasar ahora, a partir de las próximas horas. La semana pasada fue a los tumbos, no lo esperábamos, una gran sorpresa esto del dólar. No lo esperábamos en esa magnitud. El gobierno decidió acatar lo que pedía el Banco Central, lo que pedía el presidente Miguel Pese, que decía que era intolerable la sangría de reservas con el dólar de los coleros, con el dólar de los que compraban para luego revenderlo y hacerse un pequeño negocio, como se llama el tema que le decían puré. Bueno, finalmente el presidente Alberto Fernández le acató el pedido y dispuso lo que dispuso. Eso lo enfrentó al Banco Central con el Ministerio de Economía, porque el ministro Estrella por lo que logró en los últimos tiempos, sobre todo en el acuerdo con los tenedores de bonos, los tenedores internacionales, Martín Guzmán no quería esa solución. No le interesaba recorrer ese camino porque decía que todo se iba a ordenar. Finalmente, la sangría era tal, parece, que hubo que tomar medidas y las tomaron. ¿Cómo convivirán ahora? Eso hay que esperar. Sería contrafáctico dar una respuesta hoy a hablar de cambios profundos en el propio gabinete. Eso no tiene sentido. Pero bueno, es un problema y es una situación que está dándose. El dólar blue se disparó, después no tanto. Veremos qué pasa esta semana, durante el transcurso de esta semana, que va a ser clave para esta situación. Y el otro tema nuestro, de todos los argentinos, y por supuesto para nosotros la situación de Córdoba, porque es nuestro pago, nuestra tierra, nuestro lugar, es la pandemia, es el coronavirus. Las autoridades del Ministerio de Salud de Córdoba han sido contundentes. Estamos en el peor momento. Y algunas fuentes, calificadas fuentes, dicen que de final de septiembre y todo octubre va a ser el momento más crítico del proceso que estamos sufriendo en la provincia de Córdoba. Todo el mes de octubre. Hay que esperar hasta noviembre, dicen los técnicos, analizando el futuro de lo que nos está pasando a todos. Y le está pasando a todo el mundo. España ya tiene problemas serios, hay distintos países de Asia que también tienen problemas, otros países europeos, y lo están haciendo público porque la situación no da para más. Bueno, tengo una gran mesa esta noche y los invito a compartir. Van a estar con nosotros, están ya en nuestros estudios, no van a estar, Ramón Mestre, ex intendente de Córdoba. ¿Querrá ser candidato a diputado nacional? Después se lo vamos a preguntar. Ramón, muchas gracias por venir, un placer. Muchas gracias, un gusto estar en tu programa. Y está Paola Subán, consultora política, autora de un trabajo importante que hace todos los meses una encuesta nacional sobre distintos puntos. El viernes te vimos en la Crónica 10 al mediodía hablando de otras preguntas que hiciste sobre el coronavirus, sobre otros temas diferentes y gracias, Paola. Gracias, ¿no?, por la invitación. Bueno, Ramón, el coronavirus es una cosa inatajable para cualquiera, ¿no? Sinceramente nadie se imaginaba que íbamos a vivir a nivel mundial, mucho menos a nivel local, provincial o nacional, una pandemia de estas características. Creo que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, de alguna manera, tuvieron al comienzo algunas decisiones que creo que estaban por el buen camino, intentando buscar diálogo, tratando de generar consensos, pero evidentemente lo que la pandemia ha ocasionado de una manera muy profunda es correr un velo, correr una cortina y ver que tenemos graves problemas estructurales, graves déficits de distintas características, que inclusive la pandemia va a pasar, que seguramente va a ser una anécdota, pero va a quedar de dos personas, una
sumida en pobreza, según los datos que da las distintas organizaciones internacionales e inclusive en nuestro país con esta situación. Y a mí lo que más me preocupa no solamente ese tema de la pobreza, sino que el dato de los niños. UNICEF ha dicho que en la Argentina el 73% de los niños va a estar, una vez que termine la pandemia, sumidos en la pobreza, con lo cual son datos que requieren que la clase dirigente, que todos aquellos que tienen alguna responsabilidad institucional se tengan que sentar en una mesa y se tengan que poner de acuerdo y tratar de definitivamente romper esa grieta, esa posición que tenemos los argentinos, esa antinomia de manera permanente de estar de un lado, de estar del otro, y en el medio de la gente con un sinnúmero de necesidades que son muy necesarias que nos ocupemos y que los ayudemos para poder salir de esta situación. Siento lo exclusivamente político. ¿Vos creés que el año que viene tenemos elecciones? Así Va a ser un proceso, no parece que del todo normal, habida cuenta del impacto que va a haber, uno imagina, el año que viene. Pero, ¿pueden suspenderse las PASO? Mirá, hasta que no aparezca una vacuna, yo me animo a decir que hasta se pueden suspender de elecciones legislativas. Y vos me podrás decir, pero mirá que hay antecedentes en otros países donde se han llevado adelante elecciones. Sí, está bien, pero... Es un riesgo importante. Vuelvo a repetir, está la pandemia con todo el riesgo sanitario que esto trae aparejado y después, fundamentalmente, en una democracia que no ha cumplido acabadamente con las necesidades que los ciudadanos de manera permanente plantean, va a haber, me imagino, una bajísima participación. Así que yo espero que rápidamente se pueda resolver este tema, que aparezcan las vacunas, que superemos esto y bueno, después si se dan los tiempos se pueda llevar adelante las elecciones legislativas de medio término que tenemos en nuestro país. Lo de las PASO es un tema para discutir más en profundidad. Mucho se discutió hace 2 años cuando se discutía el valor, el costo. Nosotros tal vez somos un partido que estamos más acostumbrados a la interna y hemos hecho uso de la PASO en cada una de las elecciones que ha habido, pero no así, por ejemplo, los distintos sectores del peronismo que al ser más verticalistas logran tener listas y esa herramienta no cumple con un objetivo, entonces tiene un costo enorme y bueno, está en un signo de interrogación. Me parece que es algo para discutir también en términos de reforma política, ¿no? Paola, toda esta pandemia, ¿de qué manera influye en la gestión de los gobernantes, en la imagen, en cómo pondera la gente la actitud de sus gobernantes? ¿Se pueden establecer líneas generales o patrones sobre cómo mira la gente a los gobiernos? Sí, yo creo que impacta significativamente. El gobierno nacional arrancó en marzo, cuando se dictó la primera vez la cuarentena, con una imagen del presidente y de gestión de gobierno que superaba el 80%, algo creo yo inédito en los 20 y pico de años que nos dedicamos a la investigación de opinión pública. No lo habíamos visto antes. Digo, había valorado la gente muy positivamente y muy mayoritariamente, incluso quienes no habían votado a Aníbal Fernández, las medidas que tomaron inicialmente. Y hoy esa imagen de gestión no supera el 60%, por lo tanto ha habido una pérdida de valoración positiva por parte de la gente, claramente, producto de un cansancio, producto de un agotamiento, producto de un trauma que va generando tanto tiempo de cuarentena, y no solo de cuarentena, sino de presencia del virus, ¿no? Y todo lo que eso implica en términos de políticas de salud, de política educativa, de diseño de políticas. Digo, este gobierno fue un gobierno y un gabinete no diseñado para época de pandemia. Entonces, claramente ha tenido un impacto muy significativo, y si no se advierte cuáles son los errores en los diseños de estas políticas, por supuesto que va a seguir siendo muy, muy importante. Uh-huh. Ramón, ¿cómo ves este enfrentamiento entre oficialismo y oposición en la coyuntura actual?
no es de tu partido, pero es un referente de Juntos por el Cambio, el jefe de gobierno porteño Larreta, se ha visto acorralado un poco por maniobras del gobierno nacional o por disposiciones del gobierno Yo creo nacional. sinceramente que es absolutamente descabellado lo que está sucediendo en la Argentina. No nos hubiéramos imaginado nunca una discusión y un debate más en tiempos de pandemia. Digo, querer reformar la justicia, y yo no tengo duda que nos tenemos que poner de acuerdo para eso. 10 puntos, 50 puntos, 100 puntos, 1000 puntos, no sé, todos los que quieran, pero tienen que estar todos sentados a la mesa, tiene que haber consensos para poder avanzar en este sentido. Entonces, llevar adelante una decisión tan trascendente, que después el corolario es, la semana pasada, la vicepresidenta titular de una de las cámaras, la Cámara Alta, el Senado, tomando la decisión de correr a los 3 jueces que la estaban investigando. Digo, una cosa inédita. Es más, si buscás los anales de la historia no lo vas a encontrar, e inclusive si buscás en otros países tampoco vas a lograr una cosa de estas características. Vos comentabas al inicio del programa estas contradicciones. El ministro Guzmán dando una entrevista al diario La Nación el fin de semana pasado, diciendo una cosa, y a los 2 o 3 días otro sector del gobierno profundizando el cepo. Me parece que son cosas que llaman poderosamente la atención. Yo lo veo sinceramente al presidente sin rumbo, lo veo el gobierno sin rumbo, lo veo como que no tienen claro hacia dónde ir. Paola decía recién, hay una situación sin duda, nadie se le esperaba, que era la pandemia, pero con más razón uno tiene que apelar a consejos económicos y sociales, a juntar a los sectores de la producción, a los partidos políticos, el diálogo. Sin diálogo es imposible, y vuelvo a repetir con esto de la grieta, si no buscamos la posibilidad con sinceridad y con diálogo, y eso lo tienen que iniciar los oficialismos, no solamente el nacional, el provincial y el municipal, en cada lugar, para tratar de ponernos de acuerdo y tener una Argentina un poco más previsible, una provincia más previsible, una ciudad más previsible, donde el que gana sabe cuáles son las cosas que tiene que hacer sí o sí, y el que pierde sabe que esas cosas las tiene que acompañar, porque si no, todo el tiempo es como que el dirigente político que llega a un lugar de poder cree que hay que trazar una raya y a partir de ahí empieza de nuevo el mundo. Para atrás no hay más nada. Y no es así. Hay políticas de continuidad, tiene que haber políticas públicas. Entonces, me parece que es importante esto. Y no quiero escapar al tema de Rodríguez Larreta, y perdón por la extensión, pero creo que ese es uno de los grandes temas que la Argentina tiene que discutir. Está en la Constitución, está en las disposiciones transitorias, había un tiempo para poder discutir, y bueno, seguramente que muchos de los que nos están viendo, o alguno de ustedes me va a decir, bueno, se tienen que poner de acuerdo las 24 provincias. Tal vez Néstor Kirchner pudo tener la oportunidad y la posibilidad de llevarlo adelante, no se hizo. Pero esto de andar tomando los recursos de uno y de otro, a mí me tocó, yo lo sufrí. Le presenté una demanda al gobernador Schiaretti porque consideraba que no le estaba dando los recursos que correspondía a la ciudad de Córdoba, y las pruebas después quedaron muy claras. El intendente Yarlora, el 6 de enero, es decir, a menos de un mes de haber asumido, el gobernador le envió a los cordobeses 1.382 millones de pesos que no nos entregó a nosotros durante todo un año calendario que fue el 2019. Esas cosas no pueden pasar, tiene que haber normalidad. Y creo que para esto tiene que haber diálogo. Le quería preguntar a Paola sobre la imagen de Alberto Fernández ahora, en medio de la pandemia. Pero me tengo que ir a una pausa. Ahora volvemos.